Hola, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y de verdad siempre es una bendición podernos conectar como hermanos en Cristo. Bienvenidos cada uno de ustedes que por primera vez se conecta. Gracias a todos los demás que siempre están pendientes de poder conectarse y poder compartir de la palabra lo que el Señor nos ha estado entregando. He estado compartiendo, hoy tercera semana, un tema que he considerado sumamente importante y relevante para el momento que nos está tocando vivir y lo he denominado, lo he titulado La unción de Fares. Hemos estado tratando entonces por las dos últimas semanas, hoy tercera semana, yo creo que hoy lo vamos a terminar, vamos a ver cómo nos va. Y hemos estado hablando acerca de una generación que Dios ha estado formando en los últimos años, una generación con una unción de fuerza para poder romper y para poder atravesar lugares difíciles o tiempos difíciles. Y me gustaría iniciar el tema retomando de las cosas que tratamos la última vez. Decíamos que generalmente cuando experimentamos opresión, estamos atravesando un trecho angosto y esto tiene que ver con la analogía del parto. Y para que veíamos algunos principios aquí, decíamos que cuando el enemigo trae situaciones opresivas a nuestras vidas, lo importante es no darnos por vencido, sino entender que los propósitos de Dios van a venir a cumplimiento a nuestras vidas. Estuvimos tratando de que, el otro punto, que cuando nos sentimos como comprimidos es porque estamos atravesando ese canal estrecho para poder salir a vida, para poder salir a los nuevos propósitos que el Señor ha preparado para nosotros en este tiempo. Y la analogía decía al principio, este es un tema que es relevante porque lo que nos ha tocado vivir en este tiempo, en estos meses a nivel mundial como naciones, realmente es un tiempo difícil y esto sin meternos en ninguna de las teorías de conspiración con respecto a por qué la pandemia o a lo que es la pandemia, sin tocar esto, pero simplemente los efectos de esta situación sobre las naciones de la tierra, produciendo temores, produciendo en muchísima gente esa sensación de pánico en muchas personas, la incertidumbre de lo que vendrá. Traer a nacimiento algo es el tercer principio que estuvimos tratando la semana pasada. Siempre va a producir opresión, angustia, pero necesitamos recordar, mantener el pensamiento de que estos son procesos momentáneos y por encima de todo Dios nos está haciendo atravesar por los umbrales de nuestra victoria. Tomábamos el pasaje específicamente de Génesis 38, 27 al 30, cuando Fares es dado a luz por su mamá, Tamar. Recuerden, esta es una historia muy interesante y quizá en lo que sea el desarrollo de hoy compartamos, pero Tamar era vamos a decir, era la esposa de uno de los hijos de Judá. Y bueno, sucedió ahí una situación, se fueron muriendo y ya cuando le tocaba el siguiente, ya Judá estaba asustado porque se habían muerto 3 de sus hijos y entonces ella se queda así. Y bueno, pasó el tiempo, ella se hace pasar por ramera y concibe, pero de Judá. Y dice que en el momento que va a dar a luz, aquí está, descubrió que esperaba gemelos y entonces viene Fares, y que significa ¿qué brecha te has abierto tú, muchacho? Este salió primero, dice, y aquí, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y por eso lo llamaron Fares. Y el tema se llama la unción de Fares porque estamos hablando de la capacidad de abrirnos camino, de abrirnos un espacio donde no hay espacio, donde la situación, la circunstancia viene para oprimirnos a tal punto que nos quita la respiración, que nos quita la esperanza, nos quita el deseo de vivir. Pero la unción Fares es esa unción que destruye el yugo, que quita los obstáculos, que persiste, que insiste hasta salir adelante. Estuvimos hablando
que si queríamos ser usados por Dios de una manera efectiva, deberíamos ejercitarnos en fortaleza y con determinación en medio de las pruebas. Estuvimos viendo allí varias cosas, lo que significaba la palabra paciencia, promesa, y que nosotros no somos de los que retroceden. Veíamos también el verso que para aquellos que permanecen en la lucha, Dios ha abierto una puerta en los cielos. Estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 4, la visión de Juan, y hablábamos entonces de algunos principios con respecto a esto. Este es el tema de hoy. ¿Cómo liberamos en nosotros esta unción Fares? ¿Cómo liberamos en nosotros el espíritu de la gente que vence, que pasa por encima de las circunstancias, que pasa por encima de las pruebas, que pasa por encima de las adversidades? Y quisiera que pudiéramos hoy centrarnos en los últimos los próximos 20 minutos con respecto a esto. Y vamos a tener, igual que la semana pasada, 2 sesiones de 25 minutos cada una, con un break de 10 minutos para que usted pueda entonces buscar algo que tomar y volverse a sentar. Vamos entonces a ver. Veíamos por encima algo de esto y veíamos que cuando Dios mueve su mano en la medianoche, en lo que es el cronómetro divino, le está indicando a la humanidad que hemos llegado a un clímax. Y en ese momento hay un grupo de hombres y mujeres valientes que empiezan a ser, vamos a decir, a emerger, porque están siendo escogidos por Dios para enfrentar el tiempo que les corresponde. Hemos entrado a este clímax en la humanidad, como nunca antes. Te lo he dicho en estos últimos programas, incluidos los viernes, que como nunca antes en la historia ha ocurrido una situación que literalmente cierre o encierre a la gente. Pareciera que el tiempo se paró. En el tiempo y en el espacio pareciera que se paró. Veíamos algunas características de ellos con esto que damos la semana pasada, y solamente quiero que los miremos, es las características, y empezamos el nuevo tema. La gente que está emergiendo en este tema, en este tiempo, es gente noble, y cuando estoy hablando, no estoy hablando de que un corazón necesariamente compasivo, aunque la palabra lo implica, pero estoy hablando de nobleza, de realeza, que la Biblia dice que somos una nación santa, una nación que ha sido escogida por Dios y que tiene características de sacerdocio y características de realeza. Y es una generación que está dispuesta a reclamar, a vivir en lo que es su unción de autoridad y caminar en un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Como iglesia en el siglo pasado vivimos la bendición de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo a principios del siglo XX, pero hemos entrado a un nuevo tiempo, un nuevo día. Necesitamos ser revestidos, necesitamos una nueva revelación, necesitamos de parte de Dios, de hecho, estrategias que funcionen para esta generación, para mostrarle a esta generación quién es el Dios en quien hemos creído, y que no se nos dé lo mismo que ocurrió cuando Israel salió del desierto y después que entraron a la tierra. Dice en el libro de Jueces, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Que esto no nos ocurra a nosotros, que el Señor nos libre de esto. Por el contrario, que en medio de tanta oscuridad, a causa de que la iglesia está brillando como debe brillar, haciendo su trabajo de traer luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, entonces se produzca verdaderamente una generación que conozca a Dios y que manifieste a Dios en todo el esplendor de su naturaleza. Estamos hablando que es una generación que no se acobarda simplemente porque hay gente que no entiende lo que está ocurriendo y lo que Dios está haciendo en la vida de esta gente. No se desanima cuando no puede alcanzar el propósito porque ha fallado de alguna manera, sino es gente que tiene la capacidad para levantarse, para decir, ahorita no lo logré, pero de que lo logro. Escúchame esto, el ser valiente no significa tener ausencia de miedo, sino la capacidad para enfrentar el miedo y poder avanzar.
Lo mismo entonces se aplica. El ser gente con el corazón de Dios, con el carácter de Dios, con la naturaleza de Dios, no significa que a la primera siempre lo vamos a lograr. No, porque tenemos naturaleza humana y vamos a fallar en muchas situaciones y en muchas ocasiones y vamos a cometer muchos errores. Pero eso no significa que no vamos a avanzar y no vamos a seguir adelante a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Alguien decía en alguna oportunidad por una situación, y hay gente que, bueno, le encanta decirme eso como que, es que tú te comportas como que no cometes errores. No, yo cometo muchísimos errores, me equivoco muchísimas veces, pero la autoridad no depende de eso. Mi autoridad viene de parte del Señor. Cuando nosotros entendemos que la autoridad que tenemos viene de parte del Señor y que en nuestras equivocaciones y que en nuestras fallas las vemos simplemente como oportunidades que el Señor nos está dando para poder ser transformados a un nuevo nivel de gloria y a un nuevo nivel de autoridad que viene por dominio propio, que viene por añadir virtud a nuestra forma de vida. Provistos, es una generación provista de unción, autoridad, aceptación y habilidad de Dios. Gente heroica que está estratégicamente posicionado al borde de una revolución santa y han venido al reino para un tiempo como este. En el caso encontramos, por ejemplo, cuando Esther, se habla tanto de Esther, se habla tanto de Mardoqueo. Pero esta es una gente que emergió, que se colocó en la palestra en un momento de muerte, en un momento donde aún sus vidas estaban amenazadas por una sentencia de muerte. Ellos no se iban a salvar de la sentencia de muerte, ni siquiera porque ambos estaban en el reinado. Por el contrario, eran de los primeros que iban a morir. Sin embargo, entendiendo el llamado que Dios les había entregado, entendiendo que habían sido posicionados para ese momento histórico, entonces accionaron de acuerdo a la habilitación que el Señor les había entregado. Cuando nosotros entendemos por qué hemos sido habilitados en este tiempo, de la forma que hemos sido habilitados, y hay diferentes habilitaciones que hemos recibido los que estamos en el cuerpo de Cristo. No todos estamos funcionando de la misma manera y no necesitamos funcionar todos de la misma manera porque somos un cuerpo y como cuerpo nosotros cooperamos los unos con los otros para que todo el cuerpo, como dice el apóstol, se edifique, crezca y se nutra. Pero se nutre mutuamente porque todos los miembros están haciendo su trabajo. Posicionamiento estratégico es que donde Dios me colocó, yo entiendo para lo que fui colocada y hago la tarea, hago la asignación, cumplo la asignación que el Señor me ha entregado. Entiendo el tiempo que estoy viviendo y me adapto, y con esto no estoy utilizando la palabra de me amoldo al siglo, sino que tengo la capacidad de, entendiendo mi llamado, entendiendo mi propósito y mi habilitación, tengo la capacidad para entonces entrar y ser yo la que permee el sistema y no permitir que el sistema me permee a mí. Los hijos de Fares, vamos a ver desde este punto, en Nehemías 11, 4 al 6, es bien interesante porque dice aquí que en Jerusalén habitaron algunos de los hijos de Judá, de Benjamín. De los hijos de Judá, recuerda que te dije que Fares es hijo de Judá con Tamar. Tamar se había casado con el hijo mayor de Judá. Este hombre muere. Antes de levantarle descendencia, la ley decía que tenía que entregársela al siguiente hijo. El segundo hijo también muere, se lo iba a entregar al tercero, pero el asunto es que ya Judá decide, no, esta mujer me va a matar a mí a los hijos. Y fue dejando pasar el tiempo y no hacía el matrimonio. Dice que entonces Tamar se vistió como ramera, muchos de ustedes conocen la historia, y entonces ella hace que Judá se acueste con ella. Cuando estamos hablando aquí entonces y de esta relación, nace Fares y su hermano Sara. De esta relación entonces, aquí cuando está diciendo que algunos de los hijos de Judá, entendemos por qué entonces, cuál es el linaje que habita. Dice, algunos de los hijos de Judá y de Benjamín.
De los hijos de Judá, entonces empieza a hacer la genealogía. Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, de Amarías, hijo de Cefatías, de Malaleel, de los hijos de Fares. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén, fíjense la cantidad, 468. Y entonces dice, hombres fuertes. Esta frase es interesante. Los hijos de Fares habitaron en Jerusalén. Quiero que veamos algunas cosas para que entendamos cuál es la mentalidad que tenía esta gente, y que cuando estoy hablando de una unción que Dios ha estado derramando en este tiempo para que podamos salir adelante de en medio de un lugar estrecho, un lugar donde estamos siendo comprimidos, y lo decía en los programas pasados, no es solamente una situación de pandemia, estamos hablando de una situación económica, una recesión económica que se avecina, una situación política a nivel internacional como nunca antes se había dado. De hecho, ya lo he venido diciendo, el pastor Luis y yo vamos a hacer un estudio con respecto a esto, porque todo el clímax que hay en las naciones de la tierra apuntan a una descripción que encontramos en la palabra como el tiempo de los inicios de dolores, del tiempo de parto. Hay una situación que se ha estado gestando a nivel mundial para que se produzcan hechos proféticos que son determinantes. Cuando estamos hablando que los hijos de Fares deciden habitar en Jerusalén, necesitamos entender que Jerusalén en este momento tenía 70 años de cautiverio más todos los años que habían pasado, que estaba destruida. Después que Nabucodonosor entra a la ciudad, que la destruye, la dejó completamente en ruinas. Necesitaba ser reconstruida. Decir en este momento, ay, me voy a vivir a Jerusalén, no era necesariamente el sitio más agradable ni más conveniente para vivir para nadie. Era un lugar que yacía en ruinas, era un lugar que estaba lleno de animales salvajes. Todos los muros estaban en el suelo, la ciudad estaba quemada, no había oportunidades de trabajo, no había oportunidades de desarrollo. Sin embargo, esta mentalidad, esta unción es capaz de entender el propósito de Dios en medio de las ruinas. Una de las cosas que hemos visto, sobre todo en los últimos 40 años, la iglesia de Cristo. ¿A qué iglesia voy? Al lugar que me es más conveniente, al lugar donde todo está hecho, donde no necesitamos nada que hacer. Mira, pero si ahí a todo el staff se paga, si doy o no doy los diezmos y las ofrendas, no hay problema, porque ahí es donde diezman los ricos. No, ahí todo está hecho. Voy ahí porque, mira, uno entra, uno sale, no hay preocupación, nadie se mete conmigo. Esa es la mentalidad de la gente que pretendiendo decir que está buscando a Dios. ¿Qué significa? Una unción Fares es una unción que decide, entiendo el propósito de Dios. Sabían que las profecías tenían que cumplirse sobre Jerusalén, que la devastación, la muerte y la destrucción que se había dado había venido de parte del Señor, pero era tiempo de levantar aquellos muros, era tiempo de edificar a Jerusalén, era tiempo de que cada palabra que Dios había dicho sobre esta nación viniera a nacimiento, y ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Estamos hablando que la unción Fares no es una unción para todo el mundo. Por eso hablo de una nación en medio de Jerusalén, hablo de un remanente, gente que entiende el propósito y que no está en el lugar más conveniente para sí, sino que está en el lugar de asignación de Dios, donde Dios está a punto de manifestar su gloria como nunca antes. Para habitar en Jerusalén debían establecer el patrón, el modelo, el estándar con sus propias vidas. Te vuelvo a decir, no era fácil vivir en la Jerusalén de ese tiempo. Tenían que establecer un patrón, porque qué fácil, y con esto me quiero meter un momento con el liderazgo. Qué fácil es cuando el liderazgo, sea quien sea, llámese usted diácono, llámese usted maestro, llámese usted anciano, pastor, líder de alabanza, lo que usted quiera llamarse. Qué fácil es querer pretender decir cosas desde el altar cuando tu estilo de vida para nada produce en los demás deseo de caminar en lo que Dios ha dicho.
Es un tiempo determinante donde mi estilo de vida va a ser lo que influencia a aquellos que me están mirando. Fares, sus hijos entendieron que ellos no podían pedirle a los demás venir a edificar Jerusalén cuando ellos no estaban dispuestos a venir al lugar difícil a edificarlo. Es mucho más fácil, hermanos, estar escondidos en las casas. Es mucho más fácil quedarme cuidándome a mí misma, cuidando de los míos. Ay, no hago nada. Ay, no me meto. Es que me van a ver mal. Es que me van ¿cómo decimos eso? Es que la gente no me quiere mucho. Es que tú puedes tener mil excusas. Pero si entiendes el orden del tiempo, tú vas a tener que alinearte. Ahora, si no tienes ni ojos, ni tienes oído, y estoy hablando a nivel espiritual, bueno, ya eso no es asunto ni mío, ni siquiera de Dios, es un asunto tuyo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y la consecuencia de eso es que te alumbrará Cristo. En otras palabras, si no te despiertas de entre los muertos, Cristo no te alumbra. No hay revelación de vida en ti. Tuvieron que manifestar un espíritu pionero único. ¿Qué se llama ser pionero? Pionero es alguien que decide que donde no hay nada vamos a sentarnos. Es como cuando los primeros peregrinos que llegaron a Estados Unidos. Estados Unidos no era para ese tiempo el lugar que nosotros decimos hoy, el lugar donde todo el mundo quiere venirse de sus naciones, porque aunque no les gusta el presidente, pero sí les gusta la papaya de Estados Unidos, porque es que mira, en ese país hay oportunidades de vida. Y quiero aprovechar la oportunidad para decir esto. Una de las cosas que me tiene cansada en estos días, o sea, realmente me tiene cansada, es escuchar gente escribiendo en sus Facebook, en sus medios de comunicación que vienen con todo, cómo están en contra de este gobierno, cómo están en contra de lo que hacen. Y realmente, cuando te pones a verlo, son gente que no hacen absolutamente nada por nadie. Es la gente que vive de los gobiernos. Se vienen de sus países, incluidos mis hermanos, muchos de mis hermanitos venezolanos que me escuchan en este momento. Después que vendieron al país con Chávez y con Maduro, entonces quieren venir aquí a criticar a Trump. Oh Dios, es que tal cosa. Salen de sus países que no funcionó. Y entonces quieren venir a decir cómo funciona cuando no tienen ni entendimiento en lo natural ni en lo espiritual cómo operan las cosas. Y no estoy defendiendo ni a Trump ni al sistema, pero quiero que quede bien claro. Estamos viviendo tiempos que son determinantes. Y necesitamos aprender a ser gente objetiva. Y entender que si Dios me trajo a una nación, necesito aprender a bendecir a esa nación. La Biblia dice de esta manera: ora por el lugar al cual tú has sido llevado, porque en la paz de ese lugar tú tienes paz. Cuando oramos por los gobernantes, cuando oramos por los sistemas, oramos de tal manera que Dios traiga sobre ellos el entendimiento para tomar decisiones justas, decisiones de bendición. No estamos orando para condonar el pecado de nadie, ni las faltas de nadie. Pero es importante que en este momento entendamos que manifestar un espíritu pionero es entender el lugar a donde llegamos y poder comprender el propósito del lugar, para qué ha sido levantado ese lugar. Esto es necesario en este tiempo. La unción Fares, que opera en un remanente que está en todas partes de la tierra. Una unción Fares que se levanta en Venezuela, en Argentina, en Italia, en Chile, en Colombia, en Europa, en África, donde tú quieras. Hay un remanente con la unción Fares. Tenemos que entender el lugar de asignación, comprender el llamado de ese lugar y entrar en una relación con Dios y en una búsqueda de Dios para que el propósito en el lugar y de esa gente pueda venir a nacimiento. Tener un espíritu pionero capaz de pagar el precio para hacer lo que tenemos que hacer y traer a cumplimiento lo que Dios quiere. Ya estoy cerca de terminar este segmento. Tener un espíritu pionero significa desarrollar una capacidad de soportar la dificultad, la carencia, la incomodidad, con la visión de establecer el reino. Voy a regresar con este verso,
porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Zacarías 4:10, el contexto de esta palabra fue justamente la reconstrucción de los muros. Cuando una generación, cuando una unción Fares se estableció y dijo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y decidieron no menospreciar la pequeñez, sino tomar las pequeñeces y convertirlas para la gloria de Dios. Vamos a tomar un break de 10 minutos. Regresamos ya pronto. Gracias por estar con nosotros otra vez. Estamos hablando de una unción Fares, una unción que es capaz de habitar en una Jerusalén destruida. Y para mí, interesantemente, el tener que iniciar o reiniciar lo que es la mentalidad de la eclesía en el tiempo que nos corresponde vivir. Estamos hablando de un tiempo de reedificación, de reconstrucción, porque después de este tiempo, se me fue ahí un poquito porque les quedó un audio, pero es un tiempo donde estamos saliendo de el día de ayer para entrar al día del Señor, un nuevo tiempo. Decíamos que Fares, el significaba, permíteme rehacerlo, habitar en Jerusalén. Los hijos de Fares tenían la unción para habitar en Jerusalén. Entendieron que sus vidas era el patrón, era el estándar para poder pedirle al pueblo, es tiempo de reedificar. Y decía que un liderazgo posicionado entiende que son sus propias vidas el ejemplo, el molde. No podemos pedirle a nadie que adore si yo no adoro. No podemos exigirle a los hijos que sean dadores si yo no soy dador. Y así. Tuvieron que manifestar un espíritu pionero y les decía, aquí en el punto B, que el profeta Zacarías habla justamente es en este contexto. Y el Señor a través de Zacarías le dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Cuál era el día de las pequeñeces? Los que habían conocido a Jerusalén antes de ser invadida por Nabucodonosor. Era el esplendor. Había allí, tenían el templo, estaban orgullosos, ensoberbecidos de ser quienes eran. Permíteme hablar de Jerusalén como una iglesia que pensaba, como la Odisea, no tenían necesidad de nada. Y el Señor les tuvo que recordar, mire, ustedes son unos pobres ciegos, desnudos, desventurados, miserables, dice una versión. Y les dice, vengan y compren de mí. Tener una mentalidad que entiende que el día de las pequeñeces, aquello que parece que no, vamos a decir, no sirve para mucho, ay, no tiene luz, no tiene color, no tiene imagen. No menospreciamos lo que el Señor está a punto de levantar, sino que podemos entender el propósito para el cual nosotros hemos sido posicionados y dónde hemos sido posicionados. Eso ya lo dije con anterioridad. Para vivir en Jerusalén, en una Jerusalén que estaba destruida, la unción Fares estaba siendo desafiada a reajustar su punto de vista con respecto a las cosas materiales. Era muy fácil, y estaba leyendo algunos historiadores para poder preparar estos puntos. Y se dice que era mucho más fácil vivir en las aldeas de alrededor. ¿Por qué? Porque por lo menos habían tierras que podían cultivar. Jerusalén estaba completamente quemada, era muy difícil trabajar, la cantidad de escombros que había aún imposibilitaba la reconstrucción de la ciudad. Estaban siendo reajustados en lo que era la parte de la comodidad. Y yo quiero que entiendas algo y lo voy a traer en este momento. Sobre todo nosotros aquí en este país de Estados Unidos nos encanta la comodidad. Y me estoy incluyendo. Nos encanta lo fácil. La gente no quiere manejar mucho, aunque tenga que manejar 2 horas para su trabajo. O sea, para su trabajo sí maneja 2 horas y no llega tarde. No importa que llueva, no importa que venga helada.
no importa que tenga que recoger con pala la nieve, la persona va a manejar, no importa que salga a las 12 de la noche del trabajo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el problema es que hemos cambiado a Dios. Pero cuando tiene que ver con buscar al Señor, nosotros queremos lo cómodo. Que sea el tiempo que a mí me gusta, que se sienta como a mí me gusta, que digan lo que a mí me gusta. No estamos manejando nuestra perspectiva con respecto a lo que es temporal. Una cosa que hace la unción Fares es que pone cada cosa en su sitio. Es una gente desafiada a reajustar su prioridad social. Esta gente, para venir a repoblar Jerusalén, tuvieron que dejar sus familiares en las aldeas de alrededor, tuvieron que dejar a sus amigos, tuvieron aún que dejar sus medios de provisión, sus medios de vida para empezar desde cero. Estamos hablando también de reajustar su mente para soportar los problemas de la ciudad. Estar en Jerusalén significaba que era un lugar difícil. Había que trabajar duro. Me pregunto cuántas personas de ustedes que me están escuchando son capaces de entender que sus lugares de asignación y que la iglesia del siglo XXI es un lugar que hay que trabajar. Que justamente lo que te indica que estás fuera de lugar es que todo esté hecho. Es que la estructura que tengan está tan bien que no se necesita nada que hacer. Están desafiados a reajustar su estilo de vida sabiendo que eran un blanco para el enemigo. Jerusalén estaba rodeada de enemigos. Tenían enemigos adentro y tenían enemigos afuera. Las puertas estaban quemadas y los muros estaban abajo. Era tan fácil para los enemigos entrar y matarlos. Y encontramos que esta gente tuvo que decidir pasar por encima de lo que era la incertidumbre social. Era un lugar, o sea, piensa en un lugar de la nación en este momento donde es bien difícil vivir por el nivel de criminalidad. Esa era Jerusalén. Y esta unción decide que podía vivir en ese lugar y hacer que los propósitos de Dios vinieran a nacimiento. La Biblia nos habla de forma interesante en Apocalipsis de lo que es la Jerusalén celestial, la Jerusalén que desciende del cielo y, como dice Juan, del cielo de Dios. Y aquí en Apocalipsis 21:2 dice que Juan vio la santa ciudad. Pareciera así como una ciudad que es santa, es decir, una ciudad que es apartada. Aquí no está hablando, entonces imposible hablar de santidad aquí desde la perspectiva de ropa, sin maquillaje, con el pelo muy largo, con pelos en las piernas. No, esto no es la santidad de la que está hablando, ni está hablando necesariamente con varones que están vestidos con corbata. Esto no es santidad. Está hablando de una ciudad que había sido santificada, apartada para Dios, con el carácter y la naturaleza de Dios. Y dice que esa ciudad se llama Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. En Apocalipsis, Juan nos describe en los primeros capítulos 7 iglesias llenas de problemas. Pero en este capítulo nos describe una iglesia que desciende, no que está hecha abajo, no es que el liderazgo tan bueno que tenemos, tan reconocido, wow, que hacen de todo, la edificó, sino es una iglesia, una ciudad que desciende del cielo de Dios. Cuando hablamos que es ciudad, estamos diciendo que tiene estructura de gobierno, que tiene estructura educativa, que tiene una estructura incluso de salud. Y nosotros podemos encontrar en el capítulo 21 y aún en el 22 cómo se nos habla de lo que es la estructura de salud del lugar. Y dice que esa ciudad parecía una novia, estaba preparada como una novia, una esposa preparada para su marido. Esto es lo que dice. Ahora, quiero hacer esta acotación. Él no dice que esa Jerusalén celestial estaba en el cielo y se quedó en el cielo. Porque mucha gente está esperando, es un rapto, un arrebatamiento que nos lleve para vivir en la ciudad con calles de oro y mar de cristal. Vemos que aquí dice que descendió del cielo. ¿A dónde? A la tierra.
Y si lees en el verso 1, dice cuando pasó el primer cielo y la primera tierra. Y aunque no es mi tema de ahorita, pero lo traté en alguna de las palabras proféticas, creo que fue en la palabra profética del 2016, hablaba acerca de 7 niveles de cielo y hablaba de 7 tierras. Pero una de las cosas más fáciles aquí, sin meternos en toda la escatología que tú has aprendido, quiero decirte que hablar de que un cielo pasó y una tierra pasó, estamos hablando de un sistema, tanto espiritual como un sistema natural que dejaron de ser, pero la iglesia del Señor, que es santa, la iglesia del Señor preparada, que desciende del cielo de Dios con la naturaleza de Dios, edificada con los materiales del cielo, se establece en la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí. Esa iglesia, en ella hay una unción. Escucha, me ha pasado un cielo y ha pasado una tierra. No estoy usando la escatología regular que tú has utilizado, que este es un día después de con el arrebatamiento, que no sé qué, el milenio, todas esas cosas enredadas que a la gente le gusta hablar que ni siquiera entienden. La unción Fares, que significa vencer, romper, como ya lo veíamos, es una unción interesante, y no pierdas de perspectiva la Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Dice que esta gente, Fares, esta unción, esta generación, este manto que ha sido entregado para un tiempo como hoy, se usa en referencia al aumento de la bendición material de Dios. Implica una cantidad de cosas como las veíamos, pero habla también de una unción material de Dios para el tiempo que tenemos. Y quiero que me prestes atención por los próximos 20 minutos, y no creo que termine hoy el tema, ya me doy cuenta, pero quiero que me prestes atención con respecto a esto. Dice que de los hijos de Judá habitaron los hijos de Fares. Y termina diciendo ese pasaje que veíamos, decía, estos eran hombres fuertes. La palabra fuertes que utiliza allí el escritor es la palabra kiail, que significa fuerza, pero sea de hombres, es decir, porque tiene ejército o mucha gente, también tiene medios o recursos. Tiene que ver con riqueza, también tiene que ver con virtud, valor, fortaleza, con la aptitud, no actitud, aptitud, que son habilidades innatas, capaz, guerrero, ilustre, poderoso. Tiene que ver con proezas, valiente y portarse varonilmente, que no es portarse como macho, no tiene que ver con machismo, sino con la condición espiritual o la condición del varón espiritual. Podemos entonces, de acuerdo a esta definición, recuerda que estamos hablando de una iglesia que desciende del cielo de Dios, una eclesía, una nueva Jerusalén, porque hay un tiempo que ha pasado. Hay un tiempo que fue, pero dejó de ser. ¿Entienden el nombre de Jesús lo que estoy diciendo? Lo que vivimos, lo que fuimos, lo que experimentamos, bueno, malo, regular, traumático, espectacular, como quieras definirlo, fue un tiempo que pasó. Hemos entrado a un nuevo día. Hay una nueva iglesia que ha descendido del cielo de Dios. Hay un remanente de Dios que ha sido preparado en la presencia y en la intimidad con Dios, que ha buscado a Dios mientras ha habido tinieblas, oscuridad, persecución, una cantidad de cosas. Ha habido gente regada por toda la faz de la tierra. No estoy hablando solamente de una iglesia en Estados Unidos o en una nación específica. Estoy hablando de gente que en toda la tierra decidió, en medio de las circunstancias más oscuras, decidió meterse con Dios y buscar a Dios y permitir que su carácter, su naturaleza fuera transformada a la naturaleza divina.
en el tiempo nuevo, cuando la primera tierra, y cuando esa tierra y ese cielo pasó, el día de ayer, cambia eso por se acabó una estación, se acabó una era y empezamos una nueva era. Esta iglesia que ve Juan, que desciende del cielo de Dios, es gente preparada en la presencia y en la intimidad de Dios como nunca antes. Son mujeres, hombres llenos de virtud, de valor, de vigor, de recursos económicos. Vuelvo al concepto hombres fuertes, que tiene que ver con fuerza, porque hay gente, porque tienen recursos, porque tienen riqueza, porque tienen virtud, valor, fortaleza, son capaces, son gente guerrera, pero son ilustres. Es decir, tienen entendimiento y capacidad para enseñar. Son poderosos, hacen proezas y se comportan de acuerdo al varón perfecto. Entonces, esta ciudad que ve Juan descender del cielo de Dios con las características que ve, edificada con materiales que no son de hombre, podemos entonces, descendiendo del cielo de Dios, caminar en la unción Fares. Espero en el Señor que me estés entendiendo. La virtud de la que habla entonces, que son hombres fuertes, vamos a llamarlos, son hombres virtuosos. Esa es una de las características, una de las marcas del carácter de los vencedores. La palabra virtud en el original que se utiliza allí tiene que ver con excelencia moral y con rectitud. Ya aquí un montón de líderes que tenemos reconocidos se quedan cortos. Y algunos me dirán, bueno, pero es que el rey David, que era conforme al corazón de Dios, tuvo el problema con Betsabé y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, pero igualito le mató al hijo. Igualito permitió que Absalón se levantara y se acostara con todas las mujeres de él y lo avergonzara públicamente. Igualito permitió que saliera corriendo de la ciudad huyendo del hijo que lo iba a matar. El otro hijo se enfrentó con el otro mató al otro. No hablemos lo que no entendemos. David fue un hombre con el corazón de Dios, porque en medio de toda la prueba que tuvo que vivir a causa de su pecado, se mantuvo glorificando a Dios y entendiendo que todo lo que vivió era necesario para cambiar aquellas cosas que no estaban trayendo gloria a Dios. Virtud tiene que ver con excelencia moral. Y no estamos hablando de la moralidad victoriana que se nos enseñó en la iglesia. Estoy hablando de lo que es realmente moral desde la perspectiva bíblica. Rectitud, la capacidad de no doblarnos y no vender nuestros valores ni nuestros principios delante de nadie. El no traficar con la unción en el tiempo que nos corresponde. Tiene que ver con la fuerza de una vida recta, que no solamente expone el carácter piadoso del vencedor, pero que a la vez lo llena de poder. Es la capacidad de que en lugar de adaptarnos, de moldearnos, amoldarnos es la palabra, a la cultura que nos rodea, tenemos una vida virtuosa que adopta, que asume los preceptos que son inmutables de un Dios santo. Y cuando hablamos de inmutables quiere decir que son atemporales, no tienen que ver con el tiempo ni el espacio. Estamos hablando con esa naturaleza divina que pasa por encima, que funcionó en el siglo I, en el siglo V, en el XV, en el siglo XX, en el siglo XXI, de la misma manera, y funciona igual en China que en Estados Unidos. De eso estamos hablando. No tiene que ver nada con cultura de hombre, con paradigma. Virtud, excelencia moral y rectitud. Fíjese como lo dice Pedro, dice precisamente por eso en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 1, verso 5. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia súmale devoción a Dios y a la devoción a Dios súmale afecto fraternal y al afecto fraternal súmale el amor. Porque estas cualidades, si abundan en nosotros, nos harán crecer
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Me encanta esta versión. Cuando crecemos en la naturaleza de Dios, nos convertimos en gente fructífera. Esto es la unción de Fares. Recuerda que estamos hablando de una iglesia, de una generación, de una eclesía que desciende del cielo de Dios. Seguimos porque estamos definiendo qué es hombres fuertes. Los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén eran todos hombres fuertes. La palabra fuerte se traduce virtud, pero también se traducía valor. ¿Y qué es el valor? La valentía de los vencedores. Estamos hablando de hombres y mujeres que están poseídos por un espíritu de vencer, para vencer. No nos conformamos con que, ay, me caí, ay, no me quieren, ay, me voltearon los ojos, ay, es que esa mujer cómo grita. El espíritu de los vencedores. No buscan librarse del fuego de la adversidad. No renuncian a sus responsabilidades. Mira, esta es otra cosa que me tiene ahorita un poquito como fastidiada. Escuchar a la gente como que este no es el tiempo de hacer ciertas cosas porque tienen otras. O sea que de verdad que me fastidia escuchar esa mentalidad y a veces pienso, ¿dónde estaban que no aprendieron? ¿Dónde estaban que no escucharon lo que Dios estaba diciendo por los últimos 10 años? La gente que se está moviendo y que Dios está levantando hoy, que está descendiendo del cielo de Dios y está siendo establecida, posicionada, es gente que no renuncia en medio del tiempo de la adversidad, sino que enfrenta la adversidad y se abre camino. Es una fe que alimenta el valor que viene de Dios, de su palabra y de la impartición. 3 cosas. Me quedan 5 minutos. Quiero ver estos 3 puntos. ¿Cómo es que la fe que Dios está soltando en una gente con una unción de valor, con una unción de fuerza, con una unción impetuosa que se mete y arrebata, se alimenta de 3 cosas? Viene de Dios en primer lugar, se alimenta de la palabra de Dios y viene por impartición. El principio de la impartición aquí es algo innegable. ¿Por qué? Porque los vencedores engendran vencedores y el valor engendra valor. Imposible ser, y voy a usar esta frase alegóricamente. Pero no puedes, o sea, los reyes producen reyes. La nobleza produce nobleza. Estoy hablando en el nombre de Jesús para gente que tiene oídos para oír y ojos para ver. La impartición. Dios ha levantado hombres y mujeres en la estación anterior, levantó hombres y mujeres en la estación anterior, entre los cuales me cuento. Con la capacidad para impartir, con la capacidad para traer sobre otros del corazón que el Señor nos entregó. Un corazón que no se rinde ante las circunstancias, un corazón que guerrea hasta alcanzar el propósito, un corazón que por encima de la crítica, por encima de la persecución, se mantiene en pie. Un corazón que por encima de las situaciones que no puede manejar, se mantiene responsable ante la asignación que el Señor le entregó. Eso es impartición. Ahora, como decía yo en estos días, a alguien o a algunas personas, si fuimos criados comprando del kiosquito de la esquina, pues seguiremos comprando del kiosco de la esquina. Pero si fuimos creados con mentalidad de recursos, con mentalidad de reinado, con mentalidad de gobierno, mantengámonos así porque es la unción que el Señor nos entregó. El poder de la impartición es algo innegable. Zacarías entendió esto y se llevó a Juan para que no recibiera una impartición corrupta de un templo que se conoce hasta el día de hoy como el templo de Herodes. Y lo sacó y se lo llevó a ser formado en unos montes por allá lejísimos, los montes de Judá. Estamos en un tiempo importante. Cuando estamos hablando que es una fe que viene de Dios, el apóstol nos dice que y Jesús también lo dijo que si teníamos la fe del tipo de Dios,
entonces nosotros podemos decirle al monte, muévete, échate al mar, y lo va a hacer. ¿Y por qué de la palabra? Porque simplemente la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y ese oír es de una palabra de Dios. Jesús lo dijo de esta manera, no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué vives tú? ¿Vives por tus propios sueños, por tus anhelos, por tu propia lujuria, por tu propia lascivia, deseo por las cosas? ¿O estás viviendo por la palabra que te ha sido dada por Dios? ¿Qué palabra te entregó Dios en la estación pasada? ¿A qué fuiste llamado? ¿Cuál es el desafío que Dios te hizo? Estás viviendo por esa palabra, estás siendo consumido por esa palabra. Jeremías lo decía de esta manera. Dice, mira, Señor, llegó un momento que yo no quería ni siquiera decir lo que tú me habías dicho. Pero era tan fuerte la palabra que tú me entregaste que simplemente no pude callarme. Porque aquella palabra que se había metido aún en mis huesos no me dejaba en paz. Y tuve que hablar, aunque la gente me veía como loco, la gente me veía como que yo fuera un tonto, como que yo estaba desquiciado. Lea a Jeremías, dice, pero no pude sufrir el mantener la boca cerrada, el mantenerme callado, sino que tuve que declarar la palabra que tú me diste. Y Jeremías fue un profeta en un tiempo tan difícil, te entregó una palabra profética tan terrible y tener que decir, no me puedo callar porque Señor, me sedujiste de tal manera que yo no puedo quedarme ahora, no puedo ser neutro, no puedo quedarme pasivo. Estamos hablando de una unción que atraviesa y que revienta lo que tiene que reventar, pero alcanza lo que tiene que alcanzar. Voy terminando. La victoria, estamos hablando de hombres fuertes y estábamos hablando que la fuerza significa virtud, significa, estábamos hablando del pasado valor y tiene que ver con victoria porque son guerreros que arrebatan. Es una victoria interesante que se maneja en el área financiera y que es parte de la habilitación del vencedor. Me quedan apenas unos minutos, por favor. Te voy a robar unos 3 minutos para terminar este punto. Los hijos de Fares, que reconstruyeron los muros de Jerusalén y que habitaron a Jerusalén, una ciudad santificada, aunque lucía completamente destruida. ¿Cómo es que era santificada, pero no daban ganas de vivir allí? Porque no todo lo que brilla es oro, pero tampoco todo lo que está destruido es basura. Este es un principio. Y si aprendemos a ver como Dios ve, entonces vamos a ver la sustancia, el contenido. Estos eran hombres que cuando estudiamos la historia era gente con medios económicos, con recursos. En Isaías 45, hablando de Ciro, otro tema interesante, pero quiero tomar el principio solamente y no meterme allí con el Ciro de hoy. Dice, así dice Jehová su ungido, yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce, y este es el principio, y te daré los tesoros escondidos. Para llegar a los tesoros escondidos hay que quebrar puertas de bronce. La unción Fares es una unción que se abre camino por encima de las imposibilidades. ¿De qué me está hablando a mí todo esto? Para empezar el año profético, nosotros hicimos declaraciones proféticas. Solamente voy a mencionar algunas, las dejé aquí, pero la próxima, quizás el viernes, vamos a hacer estas declaraciones proféticas. Cuando estamos hablando de gente, de recursos, ahí decía el original que eran recursos tanto de personas como la parte financiera. Nosotros hicimos declaraciones y yo no pensé en ese momento en la unción Fares, que el Señor nos diera la mentalidad Jeremías, que era una mentalidad de misión y habilitación. Dijimos que el Señor, y oramos y declaramos, que el Señor nos diera la mentalidad de edificación de Ageo y Zacarías. Profetizar en medio de la devastación. Hicimos declaraciones que el Señor nos entregara la mentalidad de edificación de Esdras y Nehemías. Una mentalidad que enseña al pueblo a cómo vivir
en los preceptos de Dios en un tiempo donde ni siquiera ganas da de vivir para Dios. Y de reconstruir lo que se ha dicho es imposible de reconstruir. Y reconstruirlo con excelencia y en tiempo récord. Oramos para que el Señor eliminara en nosotros el espíritu de independencia. Que fructificáramos aún en nuestra vejez. ¿Y no le parece interesante que la pandemia, esto lo hicimos antes de la pandemia, esto lo hicimos para empezar el año profético? Esto fue en el mes, a finales de septiembre. Y esta pandemia, ¿quién está matando? A la vejez. Y nuestra declaración fue fructificar en la vejez. Entonces, los que estamos por encima de 50, ¿vamos a seguir escondidos o vamos a creer que la declaración que hicimos es operativa? A construir una visión más allá de nuestra visión personal. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Estás de acuerdo a la palabra profética que el Señor nos entregó, a la declaración profética que el Señor nos entregó? ¿O estás viviendo de acuerdo a la circunstancia en el mundo? Decíamos que necesitábamos aplicar el bálsamo de la palabra y entender que si funciona, es decir, que en el tiempo de dificultad que tenemos, lo que Dios nos ha dicho es sanador y que teníamos que traer la tierra a reposo, a orden divino. Escúchame, la palabra que Dios nos ha entregado, si no está trayendo a la gente que está alrededor nuestra a reposo, a paz, a seguridad, hay un problema en nosotros. Y terminar con el espíritu religioso. Algo que Dios ha estado haciendo es terminando con los paradigmas religiosos que nos han gobernado por los últimos años. No estoy haciendo las declaraciones, solo te las estoy recordando. Declarábamos que debíamos convertirnos en gente fructífera, gente con integridad y rectitud, con una señal de vida en medio de circunstancias de muerte. Cuando hicimos todas estas declaraciones proféticas, ni siquiera se hablaba de la pandemia. Hacer gente fértil y productiva que trajera sanidad a las naciones. ¿Será que estas declaraciones proféticas, el Señor nos está presentando todo lo que estamos viviendo para que la declaración profética venga a cumplimiento? Pues yo lo creo en el nombre de Jesús y declaro un sí y declaro un amén en Cristo. Hablábamos que tomábamos a Ezequiel como un patrón y que el Señor nos sacara, hablando de los paradigmas, que nos llevara a un lugar donde pudiéramos producir vida. ¿Y será que en nuestra propia calle, comunidad, no habrá un montón de gente infectada? Y los que no están infectados con coronavirus están infectados con el terror al coronavirus. Hablábamos acerca de las bendiciones de Deuteronomio 28 y estuvimos declarando estas bendiciones sobre nuestras vidas. Y termino recordándote los focos de oración que el Señor nos entregó para el nuevo tiempo. Restaurar los muros de nuestras vidas. Esto lo orábamos hacían unas semanas en la intercesión como iglesia, pero hoy te estoy recordando que esto ya lo habíamos dicho en las declaraciones para el nuevo año. Que no nos desenfocáramos y no sabíamos las circunstancias que vendrían. Que fuésemos libres de todo tipo de seducción. Seducción de gobierno es el más común en los tiempos de cambio. Recreados a la imagen de Dios, maestros con carga genuina por los niños, levantar una generación para Dios. El próximo viernes voy a traer la enseñanza, o sea, voy a tomar mi tiempo con las declaraciones que hicimos para el nuevo año profético, que creo que fueron declaraciones que realmente nacieron en el corazón de Dios. Quiero orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has entregado una responsabilidad en medio de un tiempo muy difícil. De hecho, Señor, aún levantar a nuestros hijos en medio del tiempo que ha iniciado realmente es difícil. Y nos declaramos completamente dependientes de ti, porque si pretendemos hacerlo en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas, en nuestros recursos o habilidades, estamos súper cortos. No lo vamos a lograr porque seamos profesionales. No lo vamos a lograr porque en este momento creemos que tenemos entradas económicas. No lo vamos a lograr porque creemos que no las sabemos todas. Señor, la única manera de nosotros salir adelante airosos de esto es realmente creyéndote a ti. Oro en el nombre de Jesús por cada persona que me está mirando. No importa en qué nación esté.
tu palabra funciona en cualquier nación de la tierra y para cualquier tipo de situación. Porque si no funciona en alguna situación nacional, entonces no es palabra tuya, sino enseñanza de hombre. Estoy hablando de tus promesas, estoy hablando de la encarnación de la palabra que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y estoy hablando en el nombre de Jesús al desafío que tú nos has hecho para el tiempo presente. En el nombre de Jesús declaro que cada persona que me está viendo recibe de parte tuya nueva fuerza para avanzar, nuevo deseo para vivir. Y no importa lo que esté viviendo, que la palabra que tú le has entregado, esa palabra viene a nacimiento y a cumplimiento en este tiempo. Y el lugar estrecho que estamos atravesando, de opresión, de depresión, lo que sea, en el nombre de Jesús es temporal. Y mantenemos nuestra mirada centrada en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte. Nos vemos entonces el próximo viernes. Está atento a la programación que vamos a estar trayendo el pastor Luis y yo, y que vamos a estar colocando allí en Facebook, en YouTube próximamente. Dios te bendiga y que sea para ti de una semana gloriosa. En medio de los tiempos que tú puedas brillar con la luz de la palabra. Dios te guarde.